Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por conectarse a la tercera plática de nuestra quinta temporada de las Wake Up Speaker Series organizada por el EPIC Lab. El EPIC Lab es el Centro de Creatividad, Innovación y Emprendimiento del ITAM y nuestra misión es fomentar la vocación emprendedora y formar agentes de cambio que se conviertan en los futuros emprendedores que transformen al mundo. En el EPIC estamos convencidos de que el mundo necesita más emprendedoras y emprendedores enfocados en resolver los grandes problemas del mundo. Y a través de estas pláticas queremos poner un granito de arena al acercarte a las personas que están diseñando, cambiando y desafiando al ecosistema emprendedor en México y Latinoamérica. Buscamos despertar tu interés, tu inquietud y tu apetito por convertirte en un verdadero agente de cambio. Esta temporada gira alrededor del tema de modelos de negocio con la misión de transformar industrias. Ya hablamos de la educación y de la salud y hoy hablaremos de un tema importantísimo, Climate Tech y economía circular. Y para esto tenemos un panel de súper lujo que voy a presentar brevemente. Empiezo con Walter. Walter Mata es fundador y director general de Was Company México, una empresa que transforma residuos plásticos en nuevos compuestos, los cuales están adaptados a materiales de construcción estructurales y no estructurales para viviendas, escuelas, clínicas y hasta estadios de fútbol. Actualmente, Was Company México cuenta con 6 unidades de negocio de alto impacto y fue galardonada con el reconocimiento de las 30 promesas Forbes en 2023. Walter también se interesa en temas como la educación, los proyectos sociales, las viviendas sustentables y el reciclaje. Walter, bienvenido. Sigo con Itzia Belaustegui-Goitia, quien es fundadora y directora ejecutiva de Trocker, empresa basada en un modelo de economía circular, habiendo operado más de 350,000 ítems y con una comunidad de más de 300,000 personas. La empresa líder en el mercado de reventa en Latinoamérica ganó el reconocimiento Best Fashion E-Commerce en 2018, 2020 y 2021. Itzia fue parte de las 30 promesas Forbes en 2016. Itzia ha sido inversionista, mentora y socia de diversas empresas e instancias gubernamentales a lo largo de su carrera, como OLVP, Volaris, la Bolsa Mexicana de Valores, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de México. Es inversionista y backer de Amplifica, el primer fondo dedicado a mujeres y otras startups de la industria. Itzia, bienvenida. Hola. Finalmente, presento a Cecilia Turriago, quien es miembro del Consejo de Administración de Fibra EMX y directora general de Enercar, una consultoría especializada en el financiamiento de energías renovables y tecnologías climáticas. Anteriormente fue Managing Director de Equity Investments en Latinoamérica de GE Capital. Es apasionada de la innovación y la inversión de impacto social y ambiental. Participa activamente en el ecosistema emprendedor de México, Colombia y Portugal. Es inversionista ángel, mentor Endeavor y consejera de Social Ventures Exchange México o SVXMX. Ceci, muchísimas gracias por participar. Y antes de pasarle el micrófono a Cecilia para que guíe esta conversación, le pido por favor a toda la audiencia que nos mande todas sus preguntas por chat. Ceci, te cedo la palabra. Muchísimas gracias a los tres. Buenos días. En la actualidad, uno de los mayores desafíos de la humanidad es el cambio climático. El INEGI nos ofrece unas cifras para México para poner en contexto por qué nuestro país es uno de los más vulnerables. El 71% del PIB, el 68% de la población y el 15% del territorio nacional está en riesgo por los efectos negativos del cambio climático. Aunado a esto, México es uno de los 15 países con mayores emisiones a nivel global. El 1.47% de los gases efecto invernadero los produce México. ¿Qué es lo que produce estos gases efecto invernadero? El 55% lo provoca la generación de energía, el consumo en edificios y el transporte. El otro 45% se genera de la producción de bienes y el manejo de la tierra. Este 45%
puede ser mitigado a través de modelos de negocio de economía circular. Esos modelos de negocio de economía circular se basan en 3 R. La primera es reducir, reutilizar, reciclar. Y estos modelos se contraponen a la economía lineal que venimos experimentando hasta el día de hoy, que es extraer, producir y desperdiciar. Hoy tenemos con nosotros a 2 emprendedores que, como muchos otros, están migrando hacia modelos de economía circular para transformar, para llevar a cabo la transformación que necesitamos para hacer frente a este desafío que tenemos hoy, que hemos provocado nosotros. Empecemos con Itzia. Itzia, ¿nos podrías explicar cómo funciona tu modelo de economía circular en Trocker? Buenísimo. Pues, hola Ceci y hola Walter. Mira, troquer quiere decir trueque en francés, entonces justo parte de una filosofía de, como bien dices tú, de reutilizar, ¿no? Y la reutilización se basa en que no haya desechos. Y parte de la filosofía que está detrás de la economía circular es minimizar los desechos. Entonces, toda aquella iniciativa que te lleve hacia minimizar los desechos es parte de una economía circular. Ahora, ¿cómo funciona Trocker? Trocker es una plataforma de tecnología, es como el mercado de valores, ¿no? Pones una tecnología con información, con acciones que circulan entre un mercado de compradores y un mercado de vendedores. Y a través de la plataforma es que interactúan o conectas a estos 2 tipos de usuarios con necesidades complementarias. Entonces, la filosofía de la economía circular dentro de mi modelo es que lo que fomentamos es que las personas que estén en este mercado o en esta comunidad, ¿no? Esta comunidad de 300,000 personas, lo que hacen es que hay afinidad entre ellas. El que compra reutiliza un bien que ya existe, se inspira a utilizar lo que ya existe, y el que vende permite que ese bien se inhiba de desecharse, ¿no? Entonces, tiene un doble propósito en donde por una parte reutilizas el objeto, ¿no? Existente, y por otra parte inhibes la fabricación de uno nuevo y el desecho de ese objeto. Entonces ahí es en donde se crea este nuevo ciclo, en donde tú como usuario puedes comprar lo existente, pero también eso que ya existe, revenderlo, y tú en tu mismo consumo estás adoptando una economía circular porque te vuelves parte de la continuidad de ese objeto. De un círculo virtuoso. Exacto. Walter, cuéntanos qué hace WAS y cuál es tu modelo de negocio. Hola Cecilia, muchas gracias. Ahí me escuchan bien, solo para confirmar. Perfecto. Excelente, mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad. Pues básicamente en Wasco, bueno, la definición básica de Wasco es una startup de base científica que se enfoca en dar solución a las industrias mineras y de construcción, porque ya mencionamos que son una de las principales emisoras de contaminación a nivel global. Entonces, básicamente nos enfocamos en darle solución específicamente en el desarrollo de nuevos materiales sustentables para la construcción a partir del aprovechamiento de residuos industriales, desde plásticos, escombros hasta residuos mineros. Nosotros iniciamos transformando lo que es el plástico para poder crear diferentes materiales de construcción aplicados a nuestra estructura temporal. ¿Perdemos a Walter? Perdimos a Walter. Bueno, ahora regresamos con Walter. Walter, ya tenemos de regreso a Walter. ¿Sí? Hola, hola. Bien. Sí, ya. ¿Ya te tenemos de regreso, Walter? Creo que no. Bueno, mientras recuperamos a Walter, porque estaba interesantísimo lo que nos está comentando sobre el plástico, sobre todo que este es un polímero que el ser humano creó y ahora no sabe, y la naturaleza no sabe qué hacer con él.
Itzia, ¿qué barreras has enfrentado para la implementación de tu modelo de negocio? Mira, para que mi modelo de negocio crezca, ¿no? O sea, siempre está que el usuario le vea el beneficio, ¿no? O sea, para que tú puedas tener el mayor alcance que un negocio busca, el usuario tiene que entender cómo este negocio sacia su necesidad. Entonces, la primera barrera, te diría que es un cambio en la forma de pensar en las personas. Entonces, nosotros desde que creamos Troquer, creamos mucho contenido, inspiramos y educamos, ayudamos a que las personas adopten esta forma de pensar, en donde reutilizar la ropa no es no es un signo de mala estima, ni de decadencia económica, ¿no? Ni que huele mal o tiene malas energías, o sea, le quitamos toda esa connotación negativa. Entonces, el primero y más importante es cambiar esta estigma que tiene el uso y la venta de la segunda mano. Y la segunda es la adopción de la tecnología, porque como tú sabrás, pues aún el 85% del retail es offline. El 15% es online. Entonces existe, y para bienes como la moda y la ropa, todavía pues está un poco aferrado el cliente a hacerlo offline. Entonces la siguiente barrera es hacer que el vendedor, sobre todo, porque el comprador cada vez se está volviendo más digital, pero sobre todo que el vendedor se haga digital y que se libere de esos objetos y que esté dispuesto a enviarlos, ¿no?, a un tercero y desprenderse de ellos. Entonces, tiene que ver con el uso y la confianza en la tecnología. Pues yo les quiero contar que yo soy una cliente de Troquer y soy muy feliz porque, sinceramente, hay que darle una segunda vida a nuestros objetos porque muchos de ellos no los utilizamos al 100%. Hay otros que ni siquiera los utilizamos. Entonces, ¿qué mejor que hacer feliz a alguien más? Entonces, yo les puedo decir que yo soy un cliente, ¿no? Cliente satisfecho. Regresemos con Walter porque nos quedamos en este tema de los polímeros, de qué haces con ellos, de que ustedes son una empresa basada en ciencia. Entonces, cuéntanos porque que nos quedamos a la mitad. Disculpen, no sé por qué me sacó la plataforma. ¿Me escuchan bien otra vez? ¿Todo bien? Bienvenida a la tecnología. Gracias, gracias. Bueno, siguiendo con lo que decía, bueno, nos enfocamos a este desarrollo de nuevos materiales, pero nuestro último invento fue la creación de un nuevo cemento. Un nuevo cemento que se hizo a partir de un desecho industrial mineral, bueno, de las minas. ¿Qué quiero decir? En general, todas las minerías, todas las empresas de minería generan residuos de cientos de miles de toneladas anuales, algo que es problema para ellos, ¿verdad? Pero también la industria de la construcción, o más bien la cementera, está teniendo escasez o faltas de proveeduría de materia prima como lo que es el clinker. Por ejemplo, el clinker se obtiene a través de la explotación de los cerros o recursos naturales para sacar la piedra caliza y con eso hace clinker, nada más que el clinker ya no es sostenible hoy en día. ¿A qué me refiero con ser sostenible? Ambientalmente ni económicamente es rentable, podríamos decirle, para las cementeras actual. Por eso buscan nuevas alternativas. Por eso diseñamos y desarrollamos este nuevo sustituto de clinker sustentable a partir de este desecho minero y con ese clinker podemos crear un nuevo cemento, ¿no? Entonces, básicamente para ese enfoque nuestro modelo estamos registrando la patente para poderle licenciar la nueva tecnología a estas nuevas cementeras y que puedan obtener ahora sí un nuevo cemento a partir de este residuo minero, ¿no? Actualmente ya estamos trabajando con las cementeras más importantes del mundo, de México podríamos decir, y las puedo mencionar porque pues estamos trabajando ya con ellos, Holcim, Cemex, Sika,
entre otras, ¿no? A nivel nacional. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque las empresas como tal ya están queriendo cambiar. Las cementeras saben que son gran problema medioambiental. Yo se los decía desde hace 5 años, desde que empecé la idea de esta iniciativa. Y ahora que tienen la obligación, el compromiso de cambiar, pues es bueno que existamos startups o empresas pymes como nosotros para poder darle solución o alternativas de proveeduría de materias primas, ¿no? Entonces, pues básicamente lo englobamos de esa manera. Otros materiales plásticos los vendemos directamente a empresas de construcción para que puedan aprovechar y beneficiarse de estos nuevos materiales y así poder generar impacto ambiental y social al mismo tiempo, ¿no? Gracias, qué interesante, porque efectivamente el cemento verde es lo de hoy y a las cementeras, sobre todo aquellas que están listadas en diferentes bolsas de valores, en donde ya el rigor es mucho mayor, pues ya se les hizo tarde. Tenían que haber hecho esto hace 10 años, pero bueno, pues nunca, por lo pronto, nunca es tarde para empezar. Cemex está muy activa en este tema, la hemos visto, y pues qué bueno que tú eres parte de esa cadena de suministro. ¿Cuáles han sido las barreras a las que te has enfrentado? Porque estoy segura que no todo es rosas. No, gracias, Silvia. Gracias, muy buena pregunta. Pues realmente la primera barrera de entrada que tuvimos es el hecho de ser jóvenes y trabajar con este tipo de tecnologías no te creo. Básicamente es eso. ¿Por qué? Porque no te ven como un doctor, un ingeniero que desarrolla tecnologías para ese tipo, y menos yo porque estudié una licenciatura en negocios. O sea, literalmente yo estudié negocios, pero por pasión y gusto a la tecnología química, científica, pues aprendí de científicos para poder alcanzar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, primera barrera, obviamente se puede, digo, lo menciono para que sepan que se puede, aunque sea la industria más complicada o la más, podríamos decirle, conformista y miedo al cambio. Aquí estamos y seguimos luchando, ¿verdad? Para que se haga ya el cambio drástico, la revolución que mencionamos. La otra barrera también en cuestión de mercado, pues obviamente el mercado no va a confiar luego en nuevos materiales, ¿no? Y más si les refieres que son de residuos. La perspectiva en México, en Latinoamérica, son estos puntos negativos de falta de confianza, conformidad, pero no es problema de ellos, fue problema de la industria que nunca cambió. O sea, llevamos 10, 100 años trabajando con el mismo sistema constructivo y los mismos materiales o todavía más años. Entonces, claro que genera una perspectiva negativa, pero pues obviamente nosotros lo que estuvimos haciendo es, oye, pues bueno, vamos a levantar construcciones, hacer aplicaciones de nuestros materiales junto con aliados constructoras para que se vaya viendo que el material ya se está utilizando, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, pues nuestros materiales se han utilizado en, podríamos decirle, 3 edificios, varias naves industriales, ya se están utilizando en residencias tipo Infonavit. Obviamente va poco a poco el uso de estos materiales que ya nosotros tenemos en el mercado. Y luego para el nuevo cemento, lo que estamos refiriendo, eso todavía lleva un tiempo en el que las cementeras tienen que probar sus laboratorios y experimentaciones para que al final del día literalmente modifiquen el costal de cemento que venden, lo modifiquen la formulación y ya tenga materia prima de la que nosotros estamos hablando, ¿no? Entonces, obviamente es un proceso, pero lo importante es que ya iniciamos con las cementeras y ya se les nota que quieren cambiar, ¿verdad? Y bueno, son barreras que se pueden ver sencillas, pero sí son complicadas de hacer porque obviamente también no somos una startup como cualquiera que exista en cuestión tech, entonces es muy complicado bajar capital y eso es importante porque es otra barrera de entrada. Obviamente sin capital no puedes avanzar
casi nada, muy lento. Entonces nosotros, pues, con falta de capital, pues empezamos a hacer varias cosas. De hecho, sacamos esta funda de material reciclado, como pueden ver aquí en mi pantalla, y empezamos a sacar productos, obviamente, más al B2C para poder generarnos ingresos y capital suficiente y con eso invertir en las tecnologías e investigaciones y a partir ya empezar a trabajar en estas industrias grandes, pues ahora sí, pues todo el apoyo de estas industrias que hemos recibido, pues claro que nos han ayudado a avanzar. Pero bueno, básicamente es eso. Perfecto. Pues sin duda, siempre y refuerza esta visión de industrias tan conservadoras que están totalmente en la retaguardia y hasta que no hay unos choques externos que las hacen despertar. Pero bueno, aquí ya tenemos un choque externo que nos está afectando a todos y que da cuenta regresiva y se llama cambio climático. Entonces, pues estás en el mejor momento. Itzia, hablando de impactos medioambientales, cuéntanos, ¿cómo impacta el modelo de Trocker, el resale, tanto social como ambientalmente? Va, pues súper. Digo, muy interesante, Walter. O sea, ahorita que mencionas cómo es que tu empresa está trabajando con las grandes cementeras, pues decir que igual, digo, me voy a ir un poquito para dar un poquito de perspectiva, pero como bien decías, Ceci, las empresas grandes se están transformando no tanto porque lo vean urgente o necesario, sino más bien porque hay presión de los inversionistas y porque ya más bien un tema de medios hace presión sobre ellos, ¿no? Entonces eso es es muy curioso, ¿no? Ver qué mueve, qué mueve. En el caso del retail, que es una industria que a diferencia de las cementeras requieren de mucha inversión de capital, ¿no? O sea, inviertes ¿no? Compras terreno, escarbas, pues es una fábrica grande, requieren de mucho capital y por eso son pues codependientes de inversionistas. Ahora, ¿qué pasa con el tema del retail? El retail, el consumidor emocional toma decisiones y puede tomar decisiones de un día a otro. Un día a otro puede dejar de comprar vamos a llamarle, de lo más caro en lo móvil a lo más barato en lo móvil, ¿no? O sea, un coche. Entonces toma decisiones en retail de comprar coches, luego toma decisiones de electrodomésticos, luego toma decisiones por decir, de ropa, y entre más barato sea, más rápido puede tomar decisiones y más rápido puede cambiar su forma de hacer las cosas. Entonces, yo diría que de las industrias en donde el Helen MacArthur Foundation, para quien no lo conoce, es esta pues gran institución, eminencia, quien fue precursora en indagar y en poner la prioridad y estar promoviendo y empujando mucho el cambio de las industrias a la economía circular, pone al retail y específicamente a la moda y específicamente al resale como el modelo de negocio que está siendo de los que más rápido incursionan, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, o sea, regresando a tu pregunta, Ceci, cómo es que el modelo de Trocker impacta al medio ambiente? Pues la industria de la moda es la segunda más contaminante a nivel mundial, después de la energía y el transporte, y por lo tanto, nada más por el tamaño y dimensión de esa envergadura, es que cualquier mejora en esa industria es una mejora de impacto, ¿no? Por su tamaño y por su alcance, por la dimensión. Entonces, yo estoy embebida en eso. Ahora, ¿qué es lo que realmente hace mi modelo? Es que en el modelo de economía circular tú puedes reducir costos o puedes generar ingresos. Mi modelo es uno que genera ingresos, además de reducir costos y además de reducir una contaminación medioambiental. Entonces, ¿no? Es como, me encanta decir todos los frentes que tiene, porque a mí me apasiona que sea tan trascendente. Entonces, impacta en la economía de las personas aumentan su ingreso disponible porque yo vendo esta chaqueta mañana y obtengo un ingreso por ella cuando pues, yo ya la tenía estacionada ahí o ya la había presupuestado por muerta. Entonces, el día de mañana recupero dinero.
con eso aumento mi ingreso disponible. Pero el día de mañana que yo quiero comprar, pues, por decir, unos zapatos y los quiero comprar en segunda mano, los compro de mejor calidad al 50% del precio. Eso quiere decir que también aumento mi ingreso disponible, porque asumiendo que yo ya sé cuánto me voy a gastar, ¿no? Adquiero un bien de mayor calidad y por lo tanto lo puedo revender hacia adelante. Entonces tiene ya sea un beneficio porque hoy compras más barato o porque mañana lo puedes revender. Entonces, socialmente aumenta el ingreso disponible de las personas. Socialmente, ¿no? Permite que exista toda una base de gig workers, que son estas otras personas, mujeres y hombres, que intervienen como parte de captadores de producto, así como en la industria del acero está el recolector de acero, ¿no? El de le compro su refrigerador, y todo aquel aluminio o tosa que tiren, no sé si lo han escuchado por las calles, pero es el señor que, ¿no? Va por la calle y dice, yo te compro tu refrigerador, porque eso, ¿no? Lo reciclan y después lo llevan a una fábrica convertidora, no sé, en este caso de acero, de aluminio, de lo que sea, de algún metal. Entonces, hace que haya gig workers que trabajen en eso. Y en términos medioambientales, que es lo que va asociado con esto de que la industria de la moda es la segunda más contaminante a nivel mundial, estudiando en dónde está el mayor impacto de la moda, la gran parte tiene que ver con la fabricación del objeto y otra tercera parte tiene que ver con el desecho del objeto y un tercio tiene que ver con el uso del objeto, ¿no? Entonces, ¿qué hace la segunda mano? La segunda mano mitiga fabricación adicional, entonces tú estás reutilizando algo que ya existe y por lo tanto ya no hay necesidad de fabricarlo nuevo, ¿no? O sea, inhibes esa compra de primer uso o de primera fabricación. Entonces, si tú te vas a comprar un objeto en una tienda, pues ahora te lo compras en segunda mano, pues esa tienda ya no lo va a necesitar fabricar. Y luego por el tema del desecho, pues lo mismo, ¿no? Reutilizas el objeto y no lo tiras a un vertedero basura. Entonces, ahora en términos cuantitativos, ¿dónde está el impacto? Son, pues un par de jeans, son 10,000 litros de agua. 10,000 litros de agua son 10 años de agua potable de un ser humano. Una camisa son 2,500 litros de agua. Entonces, si tú evitas que fabriquemos unos jeans o una camisa, ya van 12,000 litros de agua, ¿no? Y con eso estás ahorrando agua al planeta y estás permitiendo que más se tenga que, pues, no sé, no hayan fábricas desalinizadoras o etcétera, etcétera, que después son la consecuencia de eso. Entonces, por una parte es el ahorro en agua, por otra parte es el ahorro en dióxido de carbono, desechas el objeto y se queda contaminando el medio ambiente. Como bien decías de los plásticos, pues hay ropa que está hecha de materiales que no se desintegran, que se pasan 400 años. Entonces tú compras Shein o compras Zara o ropa de fast fashion que la hacen rapidísimo, ¿no? O sea, que es química, que no tiene beneficio o un salario justo para el que lo compra, perdón, para el que lo hace. Entonces, lo que tú haces es que estás acelerando, o sea, al comprar fast fashion, lo que haces es que estás promoviendo que los objetos que no se desintegran se queden en el medio ambiente por años y años, en vertederos de basura, y eso a su vez contamina océanos, ¿no? Impide que hayan ríos, en fin, ¿no? El desierto de Atacama, ¿no? Pues que ya es parte de una contaminación. La ONU declaró a la industria de la moda y específicamente al fast fashion como en un estado de emergencia por su impacto negativo en el medio ambiente. Entonces, ¿qué hace el resale? El resale reduce, reutiliza, recicla, ¿no? Y además te permite a ti como usuario ganar en el inter como esta parte de la economía. Entonces, pues yo llamo que es un modelo win-win-win-win porque gana el comprador, gana el vendedor, ganamos nosotros, los colaboradores de Troquer, y gana el planeta. Me encanta. En algún momento mencioné, Walter, que cuando te perdimos en la llamada, que el tema de los plásticos, este fue un maravilloso invento de 1950, el cual
es un invento del ser humano y por ende todo va muy bien hasta que llegamos a estos puntos en donde la naturaleza ya no sabe qué hacer con estos polímeros. Y Itzia nos mencionó ahorita que tenemos este tema de los microplásticos a la hora de lavar nuestra ropa y porque mucha ropa hoy por hoy ya no es solamente materiales naturales, sino contiene también polímeros y esos pues acabamos con estos microplásticos no solo en los océanos, sino en el agua potable. ¿Cuál es el impacto medido en la transformación de materiales como el plástico? Nos mencionaste al principio que tú estás trabajando con esto, entonces cuéntanos cómo mides este impacto y con qué polímeros trabajas y qué es lo que estás haciendo para evitar pues lo que es una hecatombe, que es la contaminación por plástico. Claro, muy bien. Otra vez confirmo, me escuchan bien ahí, ¿verdad? Todo bien, excelente. Sí, todo bien. Digo, Cecilia, concuerdo contigo y también con lo que decía Itzia. De hecho, lo puedo complementar. El plástico, tú bien lo dijiste, fue una genialidad, fue un invento que revolucionó muchos productos, logística, redujo costos, etcétera. O sea, hizo la vida más fácil. El tema hoy en día, que yo fue lo primero que vi cuando empecé a desarrollar, a trabajar con plástico, es por qué a un material que tiene una durabilidad de más de cientos de años o casi hasta miles de años, ¿por qué utilizarlos en una simple botella que se va a durar 30 minutos o menos en nuestras manos? O sea, porque estamos desaprovechando esta propiedad que no la tienen muchos materiales. O sea, porque este invento se desarrolló nada más para esto. Entonces, por eso que ahí luego fue la iniciativa de, oye, pues aprovechar el plástico, porque el plástico va a durar y todas las construcciones tienen que durar sí o sí. Una casa, ¿cuánto tiene que durar por mínimo? 50 años, 70 años, 100 años, a ver, las de adobe que duran 100 años. Entonces, ese fue el punto de partida, ¿no? De darle ese provecho y obviamente a partir del plástico posuso o posindustrial, aprovecharlo, reciclarlo, hacer materiales de construcción y ahora sí empezar a hacer el uso y beneficio de estos materiales, ¿no? Y te puedo decir que, por ejemplo, al aprovechar este tipo de materiales, que les puedo mencionar, ahí a ver si se ve, no, Sí, creo sí, que sí. ahí está. Ahí se Bueno, ve. aquí este es un material súper sencillo que fue como de los primeros materiales. Ya tenemos otros más uniformes, formales, etcétera. Pero el punto, tenemos una aplicación principal que es la siembra de contacto. En general, la siembra de contacto se usa como con madera para uso temporal, auxiliar, podríamos decirle. Entonces, al momento de hacerlo de plástico, también sustituimos la madera, ¿no? Y sabemos que la madera, pues también es una industria que tala demasiados árboles legal e ilegalmente, muy legalmente, que es un problema. Entonces, también a partir de eso, estamos cambiando el uso de estos materiales para dejar de talar, ¿no? También al momento de reciclar plástico y dejar de talar árboles, también ahorramos agua. O sea, tiene varios beneficios y ahora con esto nuevo cemento, literalmente esto te lo garantizo, reducimos al 100% la explotación de los recursos naturales, por ende, las emisiones de partículas por millón, que son las que generan las pedreras, así le decimos acá en Nuevo León, que son estas partículas que se suspenden al aire y hace el efecto de mala calidad de aire y perjudica la salud de todos nosotros y nos da alergias y nos da hasta cánceres o muertes. O sea, esto es una realidad que vivimos las ciudades y perdón que lo diga, yo siempre lo digo porque es la realidad y aunque suene muy crudo, lo siento, una disculpa, pero eso sí, o sea, al aprovechar este residuo minero, dejamos de explotar los recursos naturales y aparte reducimos hasta un 50% las emisiones de CO2. O sea, es decir, utilizamos menos energía para el procesamiento de este material a comparación de lo que es lo convencional, ¿no? Entonces, estamos atacando esos puntos
Y aparte, bien lo dijo Itzia, que de hecho voy a regresar un poco al pasado de la sustentabilidad. Antes, cualquier cliente que le vendías un producto o un servicio sustentable, lo veían como costoso. Oye, pues es muy caro, digo, sí ayuda al medio ambiente, pero es muy caro, no puedo. Nosotros en su momento nos topamos con eso porque habíamos desarrollado un blog 100% polímero con mejores propiedades que el actual, pero era un poco más costoso, ¿no? Entonces, el hecho de ser costoso, nadie me lo iba a comprar. Básicamente fue nuestra primera lección. Obviamente fue un pivoteo muy grande. Pero bueno, a partir de este entendimiento de lo que realmente tiene que ser la sustentabilidad de las tres áreas, lo ambiental, lo social y lo económico. Y si es ahorrarle dinero o beneficiarle a la mediano o largo plazo por el uso de estos materiales, ¿no? Entonces sí hay que, digo, lo menciono para que si alguien de ustedes que nos está escuchando le interesa la parte de sustentabilidad y quiere emprender en eso, tiene que agarrar estas tres claves básicas, ¿no? Así es lo que en inglés se llama triple bottom line, people, profit, planet, las tres P's. Y tengo una pregunta para ambos, porque estamos en tiempo. Quisiéramos dejar también abiertas para la audiencia que nos escucha por lo menos unos 7 u 8 minutos. Entonces, tengo una pregunta para ambos. Quien quiera contestarla primero es, ¿cómo impacta positivamente en la vida cotidiana la economía circular y en qué aspectos o en qué se puede aplicar la economía circular? El que quiera comenzar. Y las damas. Buenísimo. Gracias, Walter. Mira, hay un libro muy, muy denso que habla de la economía circular y explica en industrias, en acciones, muy, muy denso, ¿no? Pero en la vida cotidiana, la forma en la que yo veo que las personas pueden ayudar es, pues justo buscando minimizar los desechos, que ese es para mí el principio número 1. Y después, esa es la economía circular en sí. Y después es cómo tú puedes minimizar tu impacto, que ese es yo creo que a lo que Walter trabaja, ¿no? O sea, minimiza el impacto de la cementera. Y luego, o sea, hay como 3, ¿no? O sea, el que hace que lo negativo sea menos negativo, el que neutraliza, que sería mi negocio, y luego el que genera. Entonces, ¿no? O sea, como si lo vemos en una gráfica, lo que está por debajo es 0, lo que está en 0 y lo que creas, lo que está por arriba. Entonces, cada una de las acciones que podamos hacer, entonces ahorrar más agua, cualquier acto que hagamos en el día, desechar menos, comprar menos botellas de agua, tener, ¿no? Popotes, por decir, encontrar cuál es un hábito, todo está en cambiar hábitos. Entonces, identificar los hábitos de cada uno, identificar alguno que pueda ser ejecutable diario y que no repetirlo diariamente va a tener un efecto acumulado y a su vez provocar que otros lo hagan. Entonces, pues uno tiene que ver sus propios hábitos para saber, o sea, si pides mucho Uber Eats, pues bájale al Uber Eats porque la contaminación de los plásticos de eso es muy alta, o si tomas mucho popote, o si compras botellas con agua o refrescos, entonces bajarle la contaminación. En el tema de la neutralidad, pues yo, ¿no? Voy a seguir impulsando porque la gente compre segunda mano, porque es una forma de neutralizar el impacto. Y luego yéndonos a la parte de regenerar, es de qué forma tú puedes plantar un árbol, de qué forma tú puedes contribuir a que exista más, vamos a llamarle más bonanza, ¿no? O sea, que sumes más allá, que minimices, neutralices, sino que crees y conviertas un poco más. Y me encanta cuando Walter habló respecto de cómo uno también puede hacer que las grandes empresas impacten, porque también como usuarios
organizados, podemos hacer que las grandes empresas cambien, ¿no? Entonces, yo estoy en la industria del retail, como ya lo mencioné, y yo estoy trabajando con grandes retailers y marcas para que ellos mismos también adopten la economía circular. Entonces, puedes, además del consumo personal tuyo, de tus amigos, de tu casa, de tu familia, que también tú puedas incidir en tomas de decisiones colectivas. Así es. Tenemos un muy buen ejemplo del retail, de alguien que está a la vanguardia en esto que es IKEA, en donde IKEA pues hizo el experimento, abrió su tienda de segunda mano dentro de sus tiendas y ya lo va a dejar. Entonces, pues resultó que fue muy atractivo. La otra es Patagonia, que también está innovando en esto. Y tenemos otras tantas. Entonces, con esta presión que tienen de parte del consumidor, las mismas empresas son las que están llevando a cabo esto. Entonces, lo que dice Itzia es muy importante. Nosotros como consumidores, a la larga, el cliente es el que manda. Entonces, hagámonos conscientes del poder que tenemos como consumidores. Walter, cuéntanos, desde tu trinchera, Sí. ¿qué le dirías a nuestra audiencia de cómo puede impactar positivamente en su vida cotidiana y cómo se puede aplicar la economía circular? Claro, pues mira, de hecho, en lo que tú decías del cliente, a veces ponen las reglas. Sí, o sea, no nada más es ofrecer productos o la economía circular, sino realmente, y, o sea, cruel, así es, ¿qué beneficio voy a obtener si compro un producto reciclado? O sea, ¿qué beneficio económico? No nada más ambiental, sí, gracias. Digo, está padre, bonito y así, o sea, literal, el cliente nos dijeron en su momento, chido tu coto, ¿no? Así le decimos acá en Nuevo León. Pero, ¿qué voy a tener de recompensa? ¿No? Entonces nosotros, a partir de, por ejemplo, la siembra que vendemos a constructoras, es, oye, este producto es ambiental, sí, pero tiene más usos que la madera, entonces tu costo por uso es mucho menor, entonces te vas a ahorrar a mediano plazo por el uso que vayas obteniendo. A partir de que ya termines de usarlo o llegues a la cantidad de usos, no tires el material, guárdalo en su momento, almacénalo. Nosotros vamos a recolectar el material, lo, lo, lo recogemos, lo recolectamos, lo volvemos a meter en nuestro proceso y volvemos a hacer los mismos productos, ¿no? Y al cliente que le damos por ese apoyo en no tirarlo, un descuento para su siguiente compra, ¿no? Entonces, básicamente también es incorporarlos a esta economía circular al cliente, pero con la realidad de que, oye, pues que vean ese beneficio, ¿no? Es como cualquier pepenador. Obviamente, si no se les pagara por lo que hacen su trabajo, no lo harían. Y es una realidad que todos tenemos que tener un ingreso hasta por más mínimo que sea, ¿no? Entonces, por eso recalco mucho este punto de lo económico y los beneficios, ¿verdad? Y pues bueno, el impacto en la vida cotidiana, pues bueno, si se empieza ya, primero Dios y la vida, el siguiente año ya se empieza a utilizar este material nuevo para la producción de nuevos cementos, pues claro que vamos a reducir las partículas que están en los aires, principalmente en el estado de Nuevo León. Digo, vamos a replicarlos en otros estados de México. Pero claro que eso va a beneficiar en la salud de las personas, ¿no? De hecho, hoy en día, si vienen a Monterrey todas estas últimas semanas y ha estado muy contaminado, no nada más por la industria de la construcción, sino otras industrias, que literalmente muchas gentes están agarrando alergias, gripas, y no quieren ver la realidad porque también los medios lo esconden y por más que el gobierno quiera hacer algo, pues también se depende mucho de estas industrias grandes, ¿no? Entonces, en la vida cotidiana vamos a ver ese impacto al rato que se crezcan en las ciudades, plantas que podamos poner en otras ciudades. Pues claro que la perspectiva de la cultura del reciclaje va a cambiar. A lo que voy es, en vez de volver a hacer
o sea, reciclar una botella de plástico para volver a hacer otra botella de plástico es más bien, oye, si se va a producir todavía botellas de plástico, no vamos a cambiar eso todavía, pero en vez de reciclarse para hacer otra botella, vamos a hacer escuelitas para comunidades que no tienen donde estudiar, viviendas para las familias que no tienen un hogar. O sea, también esta economía circular, incluyendo a las personas o comunidades, familias que están pues en la pirámide, en la base de la pirámide social, podríamos decirle. Y esa es toda la economía circular que se puede hacer, ¿verdad? Pero sí, Perfecto. básicamente es eso. Sin duda, y yo le voy a agregar a lo que mencionaste, es que lo que ustedes están haciendo disminuye y me gustaría pensar que en algún momento va a acabar con la devastación natural de la caliza. Y ahí, porque ese ecosistema está desapareciendo. Entonces, Sí, ese es- sí, para cerrar, antes de que pasemos a las preguntas, yo tengo otra muy rápida. A ver, es como esta de... Contesta inmediatamente. ¿En qué otras industrias, una para Walter, una para Itzia, en qué otras industrias se podría utilizar la economía circular? En los electrónicos. Walter, la Estoy dijiste, pensando, te soplamos. pero ahorita digo, no, sí, estas industrias que ya mencionamos, pero también creo yo que parte importante que debemos de trabajar es la industria del agua, literalmente. O sea, en nuestro estado de Nuevo León nos quedamos sin agua, entonces es una realidad que afecta a muchas personas y Walter, hoy no, perdimos a Walter. Creo que Walter se quedó congelado. Exacto, totalmente. Bueno, en lo que recuperamos a Walter, me gustaría, si, Hanna, si tienes preguntas para Creo que hay Itzia. una pregunta en el chat, o algunas. A ver, permítanme. Pero Hanna o Dani, Sí, si quieren, ya retomo en lo que también regresa Walter. Walter, Bueno, perfecto. antes que nada, creo que, o sea, sí les quiero decir que creo que de las, como les mencionaba al inicio, es la quinta temporada, o sea, que llevamos, no sé, más de 30 pláticas y creo que nunca había visto tanta pregunta y tanto movimiento en el chat y creo que parte es obviamente porque los tres panelistas son impresionantemente apasionados y comunican muy bien la importancia y la relevancia de la economía circular y de todo este tema de Climate Tech, ¿no? Y creo que es parte por su pasión y por lo que ustedes están haciendo, pero también porque creo que, o sea, comunican muy bien esta parte de es un problema muy, muy grave y la solución depende de todos nosotros, ¿no? Y no importa si es una acción chiquita de comprar o no unos jeans o una blusa o más bien reusarla, hasta cómo trabajar con empresas grandes y el impacto que eso puede tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ha sido una plática que por lo menos a mí me ha abierto muchísimo los ojos y les agradezco mucho por eso. Y en el tema ya de las preguntas, antes de pasar a lo mejor a la pregunta de cierre final, bueno, de entrada ahí es, o sea, qué tan común, una pregunta que no nos dijeron quién la hace, pero es qué tan común es esto de las startups basadas en economía circular, o sea, qué tanto se puede hacer negocio, qué tanto se puede hacer una startup, pero en economía circular. No sé quién la quiera tomar. Ambos son empresarios muy, ¿no? Porque ya no los voy a llamar a emprendedores, ambos son empresarios muy exitosos, entonces... Bueno, yo empiezo ahora, gracias Venga, a... Walter. Me escuchan, ¿verdad? Sí, ya Sí, se ahora recuperaron. sí. Por lo pronto sí. sé por qué me saca esto, pero bueno. La verdad que en cuestión de economía circular real,
real, podría decir. Vemos muy poco, la verdad. O que No, yo realmente... difiero. ¿Mande? Yo difiero, pero adelante. Bueno, digo, aquí por eso es un panel, no discutir, pero No, ya le toca a Ceci también hablar, para eso entré yo, para sí, que Ceci también conteste. sí, pero a lo que voy es, o sea, tal vez sí existe varias startups, pero no como tal, como otras tech que se enfocaron en fintech, en logitech. Y el tema ahora, digo, de los VCs que ahora sí que están viendo los climb tech y todo eso, pero que realmente tengan esa economía circular como lo que hace también Trocker, este, nosotros como tal, el aprovechamiento de su producto, etcétera. Ahorita hay contados, yo conozco, de hecho, bueno, y en esta industria de la construcción todavía mucho más contados, y te puedo garantizar conozco casi todos los que están trabajando con estas nuevas tecnologías, y en vez de vernos como competencia, nos vemos como los aliados perfectos para juntos ir con estas grandes empresas y cementeras y ayudarles a cambiar, ¿no? De hecho, así nos hemos apoyado diferentes startups y proyectos que estamos en esta industria. Este, pero lo que voy con la economía circular, como ya mencioné, este impacto ambiental, social, económico, pero también la replicabilidad y la escalabilidad de estas startups, no nada más en tu ciudad. O sea, sí hay proyectos muy locales, pero es ver de qué manera lo que vamos a hacer se puede replicar y es pensar en grande. Digo, ya haciendo una recomendación, es pensar en grande por más chiquito que seamos, por menos capital que tengas, porque se puede hacer todo sin tanto capital. Es pensar en grande para hacer estas revoluciones o estos cambios de la industria que merecen, ¿no? Así es como piensa la gente de Europa, así es como piensa la gente de Norteamérica. Lamentablemente nosotros como latinos que ya estamos cambiando, ya estamos pensando grande, en un principio no lo hacíamos porque no nos veíamos más allá fuera de México o literalmente de nuestra ciudad. Entonces hay que empezar en grande para hacer estos cambios. Listo. Mil gracias, Itzia. Ceci. ¿Por qué difieres? Si quieres, pasamos contigo, Ceci, y luego voy con Itzia. Porque, entre otras cosas, cuando comenzamos, mencioné que ese 45% estaba compuesto por cómo producimos bienes, pero también en el manejo de la tierra. Y donde puedes ver a nivel latinoamericano esta revolución en economía circular y sobre todo en economía regenerativa es en la industria, en lo que es the food industry y todo lo que tiene que ver cómo producimos aquello que comemos. Entonces, sí, en esto difiero. Y hay otras tantas, hay otras tantas que están en nanotecnología, en ingeniería de materiales, etcétera, etcétera. Pero entre este 45% no perdamos de vista cómo consumimos aquello que comemos, cómo se siembra y sobre todo si aquellos que comemos proteínas, animales, cómo se alimenta a estos animales. Y eso está cambiando y está cambiando precisamente porque el consumidor es el que empuja. Entonces, no perdamos de vista qué es lo que en términos de economía circular, quién está a la vanguardia en nuestro continente y es esta parte de la regeneración en cómo sembramos, qué sembramos y esta parte del manejo de la tierra y del uso que le damos a esa tierra. Itzia. Pues muy buena la pregunta, porque o sea, creo que hubieron dos preguntas, ¿no? O sea, ¿cuántas empresas o si existen muchas empresas? Yo estoy con Walter, o sea, yo veo los foros de las startups en Europa, en Estados Unidos, en México, y las que son las que están citadas, a las que les invierten pues, billones de dólares, sin duda ninguna es ni de climate tech, ni de sustainability, ni de, o sea, en mi industria, 5 de ellas son empresas por arriba del billón. Pero hay
cientos de miles de otras en otras industrias, sobre todo en banca, en muchas otras. Entonces yo diría, sí, o sea, coincido contigo, Ceci, o sea, de hace 10 años para acá hay muchísimas más. Sin embargo, su representatividad en toda la industria de las startups, yo diría que todavía es pequeña. Y creo que está concentrada en algunos segmentos, sí, y no en todos los segmentos. Ahora, llegando a la pregunta de si es rentable, no es rentable, si es negocio, no es negocio, me fascina, ¿no? Este punto de vista de Walter de decir, think big. O sea, va a ser negocio siempre y cuando tú te propongas un tamaño de mercado que tenga relevancia, que sea importante y que sepas que puedes impactar. Para nosotros en nuestra experiencia fue empezar con un producto un poco como Amazon, ¿no? Que empezó con libros y luego cómo lo permites hacer, o sea, lo extrapolas a otras industrias. Sin embargo, sí diría que tiene un doble reto, ¿no? Porque optimizar a profit, ¿no? Hay una variable a optimizar, perdón, aquí ya me voy a volver matemática o estadística o ingeniera que soy, pero hay una variable a optimizar. Mientras que si tú metes 3 variables a optimizar, que son planeta, people y profit, pues hay 3 amos, ¿no? Entonces, pues optimizar 3 amos lo vuelve no tan lineal, no hay nada más un objetivo de por medio. Entonces yo creo que uno tiene que saber que estas 3 P's, que son ahora la prioridad, es lo que hacia adelante te va a permitir subsistir. O sea, es más allá del profit, es un tema de subsistencia y es un tema de subsistencia de la empresa y de nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, definitivamente let's think big y hacerlo negocio. Así es. People Profit Plan. Increíble, pues nos queda básicamente 1 minuto y medio. Ya nos dieron recomendaciones para las personas que nos están escuchando. Think Big, no pierdas de vista estas 3 P's. ¿Alguna otra recomendación para las personas que nos están escuchando que quieren emprender o a lo mejor convertir sus modelos de negocio en circulares? Últimas recomendaciones, Walter. Walter, Itzia. Así que estoy primero. Bueno, yo lo único que diría es que uno tiene que trabajar sí pensando que va a crear un negocio y que va a ser una cosa grande, pero sobre todo con muchísima pasión por lo que realmente le gusta. Entonces, si tú adoptas, ¿no?, un propósito porque te alimenta, ese propósito te va a llenar y te va a permitir ir hacia adelante. Walter. Parte, Itzia, concuerdo mucho. Y voy a añadir, porque siempre mencionamos como emprendedores sociales que la pasión es lo que te va a llevar adelante. La pasión es lo que me hizo a mí aprender de la ciencia y de los polímeros y cementos, y claro que con mi equipo pues hemos alcanzado estos desarrollos. Pero también quiero añadir, emprender es un viaje sube y baja, no es fácil, tampoco es imposible. Pero a lo que voy con esto es tener esta, ¿cómo se le puede decir? Neutralización emocional o un bien emocional. Por eso yo siempre menciono, antes de emprender, emprende en ti. Y lo reduzco en 3 palabras: conócete, acéptate y supérate. Y es una retrospectiva y hacia ti, de quién eres, cómo eres, cuáles son tus debilidades, habilidades. O sea, realmente es conocernos profundamente para saber si somos capaces de emprender o no. Porque les puedo decir, no todo es color de rosa. Mi equipo han salido y entrado personas. Yo también he tenido bajas y subidas emocionales. Y claro que tenemos que saber cómo aguantar, porque sabemos que lo vamos a lograr, que esta pasión por lo que hacemos se va a hacer realidad. Y como bien dijo Itzia, ese propósito, encontrarlo, y el propósito que les puedo compartir yo en lo personal es dejar un mundo mejor para las siguientes generaciones y también obviamente para mí y para mis próximos hijos. Digo, estoy joven todavía, no tengo hijos, pero espero tener pronto.
Digo, no pronto, digo, en sus siguientes años, disculpen. Pero a lo que voy es, ese propósito es lo que me ha hecho literal seguir avanzando, aunque caiga emocionalmente o hasta económicamente, pues siga caminando, o sea, trate y se haga de ese hoyo, ¿no? Entonces, pues sí, eso es mi principal recomendación. Y luego ya si quieres emprender, ahora sí, lo que sigue para el futuro de cualquier industria es la sustentabilidad, economía circular. Obviamente también la tecnología digital va a seguir avanzando, la salud y pues priorizar los recursos naturales, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias a los tres. De verdad, un panel increíble que aprendimos muchísimo y nos han inspirado a que cada quien desde su trinchera haga algo por este planeta.